Shalom, bendiciones para todos, amigos y hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra para primeramente cumplir con lo que nuestro Dios Yahweh el Eterno manda, que oremos los unos por los otros, ¿sí? Y nos animemos los unos a los otros, que reconfortemos a la Grey, que reconfortemos la Quejilá, a la comunidad, llevemos palabra, ¿sí? Para meditar y para alentar al pueblo y alentarnos los unos a los otros en estos tiempos que están sucediendo, ¿sí? Y para ver que lo que está sucediendo, lo que impera en estos tiempos en nuestra nación, y pensemos que también sucede en otras naciones, eh, está todo bajo el control del Eterno. De la misma manera, para demostrar a algunos que piensan que las palabras escritas en el mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? En la Tanaj, ya no tienen efecto y que son antiguas, que no pertenecen a estos tiempos, de los cuales debemos primeramente decir que Yeshua, Jesús, Señor Jesús, nuestro Salvador, continuamente habló del Tanaj, ¿sí? De las palabras, de los dichos de los profetas, de todo lo que fue escrito en el mal llamado Antiguo Testamento. Puntualmente, amados, quiero comenzar con una palabra que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: lo que ha sido es lo que será, lo que ha sido hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. Bueno, lo que tenemos delante de nuestras narices, delante de nuestros ojos, todo lo que está pasando a nivel social, económico, gubernamental, ya sucedió. Y por eso debemos estar atentos y meditar en la Escritura. ¿Qué hizo Dios cuando sucedió esto? Y voy a citar, vamos a aprender del profeta Amós. El profeta Amós era pastor de ovejas. 1:1 de Amós dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, una ciudad, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y él recogía la fruta de los sicomoros silvestres que crecían en las partes bajas de esa región desértica, dice 7:14 de Amós. Ahí vamos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Probablemente estos versículos indican que Amós era un pequeño propietario y pastor de su propio ganado. Pertenecía a la clase media y no a la clase pobre. No era miembro del gremio, por así decirlo, de profetas profesionales. Pero al ver la ceguera de estos profetas ante las deprimentes condiciones internas de Israel, sintió el llamamiento de parte de Yahweh, de Dios, y se trasladó al norte, donde inició su ministerio. En aquel tiempo de Usías, entre el 779 y 740 ante nuestro Señor, era el rey de Judá, y Jeroboam, entre el 383 y el 743 antes de nuestro Señor, de Israel. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Aquí está lo que Yahweh dice: por 3 pecados de Israel y por 4 no lo revocaré, porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias, moliendo las cabezas de los pobres en el polvo y empujando al pequeño fuera del camino. Padre e hijo duermen con la misma mujer, profanando mi nombre Kadosh. Cuando dice empujando al pequeño fuera del camino, empujando a que los simples no estén en la Torah, no estén en la Escritura, no estén estudiando, no fueron enseñados por la Escritura. Profanando mi nombre Kadosh, mi nombre santo. Kadosh significa santo. Fueron tiempos tremendos, tiempos de inmoralidad e injusticia social. El capítulo 4:1 del libro de Amós nos dicen: escuchen ustedes, novillas de la tierra de Basán, que habitan en el monte Shorrom, que oprimen al pobre y trituran al menesteroso,
que dicen a sus amos: danos algo para poder beber. En el capítulo 5, versículo 11 dice: por lo tanto, porque ustedes pisotean sobre el pobre y extorsionan de ellos levas de grano, aunque hayan edificado casas de lajas de piedra, no vivirán en ellas. Y aunque hayan sembrado viñas placenteras, no beberán el vino, profetiza el profeta de parte de Elohim. Los comerciantes especulaban con el trigo y el pan y sumían en la miseria a los necesitados. Capítulo 8, versículos 4 al 6 nos dice: escuchen ustedes que se tragan al menesteroso y destruyen al pobre de la tierra. Ustedes dicen: ¿cuándo se terminará el Rosh Hodesh para poder llevar nuestro grano al mercado? Y el Shabbat para poder vender el trigo. Ustedes miden el grano en un eifá pequeño, pero la plata en pesados shekels, arreglando la balanza para poder engañar, comprando al menesteroso por dinero y al pobre por un par de zapatos, y barriendo el desperdicio del trigo para venderlo. He aquí como el Señor nos muestra el nivel de maldad y de corrupción. ¿No son los mismos tiempos por los que estamos pasando? ¿Acaso los comerciantes no van más allá de lo que el Estado dice que aumenta, ya un Estado injusto, ¿sí?, donde está pasando lo que sucede hoy en día? A eso se le suma la maldad, el egoísmo de los comerciantes, que aún van más allá del Estado, que es injusto, poniendo peso, siendo elemento, siendo parte de un Estado, de una maquinaria de injusticia. Es lo que vio el profeta Amós en esos tiempos. Mi pregunta: pensemos, meditemos, ¿no es lo mismo que está pasando hoy en día? Recordemos lo dicho en el capítulo 2, versículo 6. Aquí está lo que Yahweh dice: por 3 pecados de Israel y por 4 no lo revocaré, porque ellos vendieron al justo, vendieron al sadik, al justo, al que guarda los mandamientos. Un justo significa la palabra sadik. Sadik significa el que guarda y cumple los mandamientos de Dios. Y dicen: porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias. El profeta Amós predicó en las ciudades de Samaria y de Betel, y después, en algún tiempo, el sacerdote Amasías lo desterró, enojado, alarmado por la severidad de su mensaje contra el rey de la nación. Entonces Amós regresó a Judá. ¿Sí? Y a partir del versículo 7, 10, que vamos a compartir, luego de de volver a Judá, nada se sabe de él. Pero en su libro se habla de 5 visiones. En las 2 primeras, la plaga de langostas. Capítulo 7, del 1 al 3. Aquí está lo que Yahweh Elohim me mostró, dice el profeta. Él estaba formando un enjambre de langostas al tiempo que la cosecha tardía estaba comenzando a espigar. La cosecha tardía después que el heno había sido cortado para pagar los tributos del rey. Mientras ellos terminaban de devorar toda la vegetación de la tierra, yo dije: Yahweh Elohim, perdona por favor. ¿Cómo sobrevivirá el insignificante Jacob, el insignificante Israel? Así que Yahweh, en su versículo 3 dice, cambió su manera de pensar acerca de esto. No sucederá, Yahweh dijo. Luego de las visiones vemos, cuando refiere al fuego consumidor, mismo capítulo 7, versículos 4 al 6. Después Yahweh Elohim me mostró esto. Yahweh Elohim estaba llamando a un fuego ardiente para consumir al gran abismo y hubiera devorado la tierra también. Pero yo dije: Yahweh Elohim, detente, por favor. ¿Cómo sobrevivirá el insignificante Jacob? ¿Cómo sobrevivirá el insignificante Israel? Versículo 6 dice: Yahweh cambió su manera de pensar acerca de esto.
Esto tampoco sucederá, dijo Yahweh Elohim. Amós ve dos calamidades que sirven de juicio, pero que debido a su intercesión son detenidas. En la tercera, capítulo 7, versículos 7 al 9, ve una plomada de albañil que indica que la condición de Israel es irreparable. Y dice la Escritura, versículo 7 de capítulo 7 hasta el 9. Entonces me mostró esto, y Yahweh estaba en pie por el muro hecho con una plomada. Él tenía una plomada en su mano. Y Yahweh me preguntó, Amós, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, una plomada. Entonces Yahweh dijo, yo voy a poner una plomada entre mi pueblo Israel. Nunca más, nunca jamás toleraré sus ofensas. Los lugares altos, los altares de alegría de Ishá estarán desolados. Los santuarios de Israel serán destruidos, y yo ataré la casa de Jeroboam con la espada. ¡Wow! Y lo ilustra, ¿sí?, esto en los versículos 10 al 17. Retomemos aquí algo. Había corrupción, maldad, injusticia social. Los ricos se aprovechaban de los pobres. Los comerciantes se aprovechaban de los pobres. Tenían al pobre tremendamente despojado. Todo en contra de la voluntad del Eterno. Corrompiendo, ¿sí?, la vida. Haciendo injusticia, no haciendo el bien, sino haciendo el mal. No cumpliendo los mandamientos de Yahweh. No guardando su fiesta. No guardaban Rosh Hodesh, no guardaban Shabbat. Los mandamientos del Eterno. Tremendo. Esa es la situación. Como es la situación de muchos hoy. Por estas causas viene juicio. Por no guardar la palabra del Eterno. Por menospreciar que estas palabras ya no tienen sentido para nosotros. ¿Será cierto? Seguimos en el capítulo 7, versículos 10 al 17. Entonces, Amasías, el sacerdote de Beit El, envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti. Allí, entre el pueblo de Israel y la tierra, no pude soportar todo lo que él está diciendo. Porque Amós dice, Jeroboam morirá por la espada, y Israel será llevado de su tierra a la cautividad. Amasías también dijo a Amós, vete, vidente, regresa a la tierra de Judá, gana tu sustento allá y profetiza allá. Así desprecian algunos la palabra que lleva un profeta hoy en día, a los que dirigen las naciones, a los que dirigen hasta el más insignificante de los pueblos de la nación. Cuando uno lleva la palabra, ese es el mensaje. Fuera de acá, no te queremos escuchar. No quieren escuchar la palabra de Dios. Versículo 13 del capítulo 7 sigue. Pero no profetices más en Beth-El, porque este es el santuario del rey y es la casa real. En ningún momento menciona a Dios. Amós le dio esta respuesta al sacerdote Amasías. Yo no estoy entrenado como profeta, ni soy uno de la línea de profetas. Yo poseo ovejas e higueras. Pero Yahweh me sacó del rebaño, y Yahweh me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Así que ahora, oye lo que Yahweh tiene que decir. No profetices contra Israel, no levantes tumulto contra la casa de Jacob. Por lo tanto, Yahweh dice esto. Tu esposa se convertirá en una ramera en la ciudad. Tus hijos e hijas morirán por la espada. Tu tierra será dividida con una cuerda de medir. Tú mismo morirás en una tierra inmunda. E Israel, de cierto, será deportado de su tierra. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿verdad? ¿Sucedió o no sucedió esto? Claro que sucedió. Y lo podemos ver en las Escrituras. Capítulo 9, del 1 al 10, dice, Amós ve al Señor sobre un altar, diciéndole que construya el santuario, señal de que el juicio es inminente e ineludible. Y dice, versículo 1 al 10, yo vi a Yahweh parado junto al altar, y él dijo,
Golpea el propiciatorio hasta que el umbral tiemble. Machácalo en pedazos sobre las cabezas de toda la gente. Aquellos que queden, yo mataré a espada. Ni uno de ellos que tratan de huir se salvará. Si ellos cavan hacia abajo al Seol, mi mano los arrastrará hasta afuera. Si trepan hasta el cielo, yo los traeré hacia abajo. Si se esconden en la cumbre del Carmel, yo los buscaré y los atraparé allí. Si se esconden de mí en el fondo del mar, yo ordenaré que la serpiente los muerda allí. Si ellos van al cautiverio delante del rostro de sus enemigos, yo ordenaré que la espada los mate allí. Yo pondré mis ojos sobre ellos para mal y no para bien. Porque Yahweh, Elohim Sebaot, el Dios de los ejércitos, es el que puede derretir la tierra con su toque y hacer que todos los que viven en ella se enluten. La destrucción vendrá como un río y descenderá como el Nilo en Misraim, en Egipto. Él edifica sus altos aposentos en el cielo y establece su promesa sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Yahweh es su nombre. Oh hijo de Israel, ¿eres tú diferente que los hijos de Cus, que los etíopes para mí? Pregunta Yahweh. Verdad, yo saqué a Israel de Misraim, pero también traje a los filisteos de Caftor, y a Aram, a los arameos de Kir. He aquí, los ojos de Yahweh, Elohim, están sobre el reino de los pecadores. Yo lo borraré de la faz de la tierra. Aún yo no destruiré completamente la casa de Jacob, dice Yahweh. Y ahí está hablando de los tiempos de la restauración, los que estamos viviendo. Versículo 9. Porque yo daré la orden, cerniré la casa de Israel. Allí, entre todos los Goyim, entre todas las naciones, como uno pasa por el tamiz, el grano, no dejando que ningún grano caiga a tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a la espada. Los que dicen, el desastre nunca nos alcanzará, ni nos agarrará. Tremenda palabra. Y esta palabra es lo que nos debe reconfortar. Volver a sentir que Yahweh tiene el poder sobre todas las cosas. Recuperar el temor a Yahweh, recuperar el temor a Dios y recuperar la esperanza. Aferrarnos a esta palabra, a esta esperanza, sabiendo que Él tiene control. Por lo tanto, solo debemos ocuparnos de hacer el bien, de guardar los mandamientos. Para eso debemos conocer la Escritura, conocer qué es, cuál es la voluntad del Padre escrita desde los principios, y no menospreciar las Escrituras, no menosprecies las profecías, dice el Señor. Luego, Amós concluye prometiendo la futura restauración de Israel, en el que el reino de David será restablecido, las ciudades reedificadas y habrá abundancia. Esos son los tiempos de Yeshua, de los tiempos que profetizamos nosotros y de los que hablamos de nuestro Mesías, los tiempos mesiánicos en los cuales ya estamos, ya empezó la reconstrucción, ya empezó la restauración. Pero estos son los últimos tiempos, todavía no hemos visto nada. Pero esta palabra es para afirmarnos, para nuevamente tomar aire, afirmarnos, estar en la brecha parados, sabiendo que Yahweh tiene el control y que Él baja juicio cuando hay injusticia, ya sea con su pueblo o con las naciones. Cuando hay injusticia, Él baja juicio, y lo que está sucediendo, amados, es el juicio del Señor. Amós inicia una nueva época en la historia de Israel. Se desliga de los profetas oportunistas para anunciar un mensaje de juicio a una nación corrupta, lo cual nosotros también debemos hacer. Y es lo que está en nuestro corazón realmente. Está en nuestro corazón realmente anunciar los juicios del Eterno sobre el pueblo, sobre las naciones. Y debemos hacer entender al que no entiende, al que no sabe, que todo lo que sucede no tiene nada que ver con un mal gobierno, con un mal gobernador. Todo lo que sucede es porque se han ido de la palabra de Dios.
Sucede porque no confían en Dios, porque no creen en Dios, porque no lo buscan a Yahweh, al creador de todo, al creador de lo que se ve y de lo que no se ve, al sustentador de la vida misma, del aire que respiramos cada uno de nosotros. Por eso sucede lo que sucede. Para el profeta Amós, Dios no solo es el creador y el sustentador del mundo, sino el Señor de la historia que tiene el destino de todas las naciones en su mano. Por tanto, castiga el pecado de las naciones y en forma especial el de Israel, su pueblo escogido. Ha tenido privilegios particulares, pero no ha cumplido con sus responsabilidades. En medio de la prosperidad se ha olvidado de Dios y de su Torá, de su ley, de su escritura. Lo que nos muestra la característica de nuestro Dios. ¿Sí? Él baja juicio y no importa quién sea. Si hay algo que está fuera de orden, si hay algo que está fuera de su voluntad y lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque al hombre lo ha puesto para que administre lo que él ha creado. Si las naciones que no quieren saber nada con él, no guardan su pacto, su escritura, les permite estar. Pero en cuanto las naciones van en contra del Padre, de la naturaleza, de dejar de hacer el bien, entonces encontrarán el juicio divino. Ayer, hoy y mañana y siempre así será. Amén. Amós afirma que Dios repudia la sustitución de la rectitud por la religiosidad vacía. Y esto es un mensaje para los que quieren llevar o dicen llevar la palabra de Dios. Este es un mensaje para ellos también, porque Él nos está mostrando que Él hace juicio también en su casa. Dios repudia la sustitución de la rectitud por la religiosidad vacía. Y Él está invitando a las naciones a buscar a Dios antes que venga el fin. Amados, que esta palabra sirva para que nosotros nos animemos, nos afirmemos realmente en el camino seguro, yendo por el camino que el Padre nos indica a través de las Escrituras, no con pensamientos propios, no con voluntad propia, no con poder de hombre, sino con corazón humilde, un corazón obediente, que es lo que a Dios le agrada, como el corazón de David. Así debemos estar, y debemos estar unidos y orando para que esto sea, ¿sí?, el hacer de cada uno de nosotros. Que el Eterno los bendiga grandemente en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén.